Bueno, pues os comento que desde el Colegio Vasco de Economistas se considera imprescindible, ¿no?, favorecer la educación financiera de toda la sociedad, con un doble objetivo: dotarnos de herramientas suficientes para gestionar nuestras finanzas particulares, porque de una forma u otra, todas y todos, pues en algún momento tenemos que llevar o acudir a un banco a solicitar un préstamo, por ejemplo. Y bueno, indudablemente todas y todos pues necesitaremos llevar una cierta contabilidad de lo que es pues bueno, nuestra situación, ¿no?, nuestra situación financiera, ¿no?, a nivel particular. Y además otro objetivo es pues bueno, pues tener conocimientos suficientes para valorar las decisiones económicas y financieras que afectan al desarrollo de nuestra sociedad. Tener cada vez pues una sociedad quizás un poquito más preparada para entender los conceptos económicos y saber hasta qué punto nos pueden afectar de una forma u otra en la sociedad. Y bueno, pues para ello, el Colegio Vasco de Economistas inicia un proceso de análisis y estudios sobre la educación financiera a través de dos de sus comunidades. Una es la comunidad de trabajo y la otra es la comunidad docente e investigadora, CODI, que es en la que me encuentro yo, ¿no? Con el fin de aportar la visión de la profesión de las y los economistas a un tema tan relevante para todos y para todas como es el que estamos mencionando, ¿no? Y como os decía, contamos con un ponente que, bueno, pues creo que nos va a ilustrar muy mucho en este tema, que es Jorge Bérezo. Brevemente, para no quitar tiempo y ya entrar en materia, Jorge es ingeniero industrial, pero siempre le ha interesado la economía desde la perspectiva, pues un poco desde los más débiles, o los menos beneficiados, ¿no?, los menos poderosos, podemos decir, ¿no? Lleva más de 15 años enredado en proyectos relacionados con finanzas alternativas y actualmente es el presidente de Oikocredit Euskadi y patrono de la Fundación Accionarial de Oikocredit Internacional. Fue uno de los impulsores de FIARE en sus orígenes y sigue vinculado a este proyecto. Profesionalmente, Jorge es jefe de servicio de innovación de la Diputación Foral de Vizcaya, en la que trabaja pues, desde pues el año 2002 y que anteriormente trabajó como ingeniero y director de proyectos. También ha sido investigador y docente, pero siempre muy dirigido al tema de ética empresarial, pues bueno, en docencia normal, podemos decir, y en algunos másteres relacionados con innovación social y gestión de ONGs. Bueno, pues yo creo que para no quitar nada de tiempo de Jorge, pues cuando quieras, Jorge, adelante y como os decía, después tendréis un turno en el que a través del chat pues podéis plantear las cuestiones que queráis. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Adelante cuando quieras. Eskerrik asko, Iñaki, eskerrik asko ekonomialien elkargori. Nik itzalditzoa gazteraz emango dut, baina nahi izatekotan edozein galdera, euskeraz edo nirekin harremanetan jartzeko euskeraz ere egin dezakezue. Gracias. Y bueno, me han pedido que haga una intervención como de unos 40 minutos para introduciros en el mundo de la banca ética. Como habéis oído, yo no soy economista, entonces me da un poco de vértigo enfrentarme a unas cuantas personas con más conocimientos que yo de la materia. Pero lo que tengo es pues, un cierto recorrido en el mundo de la banca ética, o mejor dicho, de la banca y la ética, porque no sé si existe una banca ética, lo que sí que existen son un montón de interrogantes éticos alrededor del mundo de la intermediación financiera. Y yo sobre eso voy a hablar, sobre cómo dar respuesta de una manera satisfactoria a los interrogantes éticos de la intermediación financiera. Antes de nada, es bueno que sepáis de qué pie cojeo, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vengo? Como decía también Iñaki en la presentación, yo tengo cierta querencia por las personas con más dificultades y particularmente con el sur empobrecido. Entonces, por eso mi experiencia fundamental en banca ética, entre comillas, es con una organización que se llama Oikocredit. Oikocredit es una cooperativa de crédito
que tiene una cartera de préstamos de alrededor de 1.000 millones de euros, todo ello a organizaciones en los países del sur. Son organizaciones que en su mayoría son microfinancieras, son estas que proveen de microcréditos a las personas que viven en pobreza, pero también a muchas organizaciones agrícolas y a proyectos de energías renovables en África, en Asia y Latinoamérica. Entonces, si vais a juzgar mis palabras, igual veréis cierta tendencia a la búsqueda de la justicia para las personas del sur. Pero intento mantenerme un poco más aséptico y hacer una cosa un poco más bueno, ordenada, académica y que creo que nos puede ayudar a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación que me va a ayudar a mí a seguirlo y espero que os ayude también a vosotros y a vosotras a seguir la presentación. Vale. A ver si conseguimos ver la pantalla completa y así lo veremos mejor. Bueno, yo creo que ya os he comentado y como os decía también Iñaki, estamos en el Día de la Educación Financiera. Desde Oikocredit y en colaboración con otras entidades también del mundo social llevamos unos años con un proyecto que se llama Finances Aratago, igual habéis oído hablar de él, que intenta promover una educación financiera crítica. Hemos descubierto algunas cosas, entre ellas lo que también adelantaba Iñaki, ¿no? Que hay mucho interés por la educación financiera, pero en buena parte es una educación vinculada a la protección del consumidor, a la toma de las decisiones individuales, al uso responsable del dinero desde el punto de vista de no dañar la economía doméstica y la economía personal. Y es una educación muy necesaria, pero muy instrumental. Es una educación que intenta explicar cuáles son los productos, cuáles son sus riesgos, cuál es un uso responsable del dinero para poder llegar a fin de mes y a fin de año de una manera correcta, pero en ningún momento entra a juzgar otras cosas, ¿no? Es decir, por qué se destina ese dinero a esas cosas y qué tipo de vida y a dónde nos está llevando esa forma de usar el dinero, pues no entran dentro de los interrogantes que se plantean en esa educación financiera. Obviamente los bancos están siendo los agentes más activos, están entrando en las aulas de una manera masiva y son los que están haciendo que la educación financiera vaya en ese sentido. Los bancos y también las entidades públicas, porque desde la campaña Finanzas para Todos del Banco de España y la CNMV también se hace mucho énfasis en la educación instrumental, aunque tienen también algunas llamadas a algunos interrogantes de cariz ético. Sin embargo, cuando desde las entidades sociales intentamos hacer educación financiera, no hacemos educación, hacemos adoctrinamiento, hacemos sensibilización. Empezamos a hacer una crítica exacerbada del sistema financiero sin ofrecer una formación técnica que ayude a comprender los productos financieros y los intríngulis de ese sistema financiero y que también ayude a que las personas puedan manejar mejor su economía doméstica. Hacemos mucho adoctrinamiento, mucha sensibilización y poca educación técnica. Entonces, creo que ahí tenemos un hueco interesante que cubrir y es bueno recalcarlo en el Día de la Educación Financiera. Bueno, entrando en materia, yo os voy a proponer un pequeño viaje. Lo primero es que cuando se habla de banca y ética o finanzas y éticas, tendemos todos a caer en la crítica del sistema financiero y en la perversidad de las prácticas de los bancos y de los intermediarios financieros. Y entonces hay que rescatar la función social de la banca y la función social de la intermediación financiera. Hay que decir, las finanzas son necesarias. Esa será nuestra primera parada. La segunda son las finanzas son peligrosas, porque es un arma muy poderosa que mal utilizada puede generar unos daños de los que todos y todas hemos sido testigos en los últimos tiempos. La tercera parada será, vale, si son peligrosas, ¿es posible hacerlo de otra manera? ¿Qué hace falta para que las finanzas sean éticas? Y la cuarta parada será, vale, parece que es posible responder de una manera adecuada a los interrogantes éticos que se arrojan sobre las finanzas. Vale, pero eso en la práctica,
¿Son posibles? ¿Se puede hacer? ¿Hay instituciones, hay entidades, hay proyectos, hay personas que lo están haciendo? Bueno, esas 4 paradas. Empecemos por el principio. Bueno, las finanzas son necesarias. Delante de economistas o estudiantes de economía, me parece un poco obvio decir que las finanzas son necesarias. Pero bueno, yo os voy a intentar compartir con vosotros un pequeño vídeo que quizá os haga plantearos algunas cosas. Que las finanzas son necesarias, pero a veces las finanzas son necesarias de una manera un poco diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver si la técnica nos acompaña y podemos conseguir compartir el vídeo con sonido y se oye suficientemente bien. A ver. Allá vamos. Es un vídeo en inglés y está subtitulado, así que por favor leer los subtítulos si no conseguís entenderlo a la primera. A poor family lives on less than $2 a day. And like everyone, they want to know they can afford tomorrow. They want financial predictability. But the way they achieve it is different from those who are not poor. Knowing this will give financial service providers the means to create solutions that better fit how the poor manage their money. Here are 4 examples of how poor people manage their money. Income shaping. This is how the poor shape their income to cover their regular expenses. A bean farmer buys a milk cow, even though investing in new farm equipment could bring more beans and a bigger income in the long run. This makes financial sense because for the poor, it's not just the size of income, the timing matters as well. The farmer's bean crop pays twice a year, while milk cows pay daily. The farmer willingly sacrifices a higher income for a more frequent income, so he can meet each day's costs with less stress. Liquidity farming. This is how the poor handle surprise expenses. Instead of stocking up on their own food, the mother makes a special dish for her neighbor's wedding. The poor live on slim margins. The mother knows while she's helping the neighbor, she's also ensuring her family will have financial help from the community when needed. This makes financial sense. The poor know they must pay dividends into their community for a financial safety net. Spending routines. This is how the poor discipline their spending. The family buys a new stove on a payment plan, even though it means they will pay nearly twice as much in the long run. This makes financial sense because for the poor, it isn't just about spending less. It is about more predictable spending. The family willingly pays a higher price, but in return, their spending is disciplined instead of getting lost in the shuffle of daily urgencies. Animating money. This is how the poor stick to spending goals. The farmer gets a loan for house repairs, even though he could use money saved for other purposes to cover the expense. This makes financial sense because for the poor, it is important to avoid mixing money designated for different purposes. The farmer is willing to get a loan instead of using money saved for other purposes, so he can keep his goals intact. Poor people may manage their money differently than those with more means, but their methods make financial sense for them. Understanding this enables financial service providers to build on how the poor already manage their money, so we can design relevant services they need and will use. Bueno, habéis visto que esa manera de manejar el dinero en las familias que viven en pobreza es un poco diferente a la nuestra. Y que estamos a veces, cuando pensamos en la función social y la necesidad de la intermediación financiera, pensamos en que es la savia de la economía, ¿no? La sangre de la economía, que pone en contacto unidades excedentarias con unidades deficitarias de dinero y eso ayuda a poner en marcha un montón de negocios o de proyectos personales y se maximiza la utilidad. Ya vemos que en estas utilizaciones en el sur no siempre se maximiza la utilidad. Entonces, cuando pensemos en la función social de la banca, no pensemos únicamente en términos económicos de maximización de utilidad. Volvemos a la presentación para poder ir de una manera
bastante más disciplinada de lo que estoy yendo hasta ahora, a ver si soy capaz, porque me encuentro un poco torpe. ¿Estáis viendo la presentación ahora mismo? No, ¿verdad? Perdona, porque no consigo entrar a Zoom. Un segundo. Ahora sí. Perdonad de la torpeza, es solo mía. Bueno. Estábamos con que las finanzas son necesarias y hemos visto algunas maneras un poco particulares de esa necesidad. En el fondo, lo que necesitamos las finanzas es para reducir nuestra vulnerabilidad, básicamente mediante ahorro y en algunas cosas mediante acceso a crédito, para poder hacer frente a las cosas inesperadas y hacer que nuestra vida sea un poquito más tranquila. Y por otra parte es para aprovechar las oportunidades y básicamente mediante acceso a crédito también la posibilidad de invertir en proyectos de otros y para ser vehículo de cobros y pago. Estas son las funciones sociales de los productos financieros. Es así de sencillo y nos resulta casi hasta intuitivo. No voy a redundar en esto, ya hemos visto que hay que hacer esta intermediación financiera de una manera eficiente, eficaz, con costes reducidos y de forma controlada y regulada. Lo sabemos, estamos en el Colegio Vasco de Economistas, no hace falta abundar en esta idea, pero siempre es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de banca y ética. Son necesarias y, como os comentaba antes, pueden ser muy peligrosas. Algunos ejemplos y algunos hechos. Esta es la evolución del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y su distribución por sectores. La línea azul es el sector financiero y vemos que desde el año 47 hasta el año 2017 ha pasado de ser un 10% del Producto Interior Bruto en Estados Unidos a ser más del 20%. Y el resto de sectores, particularmente el industrial, ha bajado. ¿Bien? Eso nos hace ver el enorme peso que tiene el sector financiero en la economía y la enorme incidencia que tiene en nuestras vidas. Otro hecho, la concentración bancaria. Un sector enorme, como hemos visto, y cada vez más concentrado y con el famoso riesgo de too big to fall, que nos lleva al rescate que se produjo desde el año 2008 en adelante y que nos está costando un montón de dinero a todos. Por lo tanto, el primer peligro es ser demasiado grande y estar en una situación de equilibrio inestable. El famoso riesgo sistémico. Otro hecho, el endeudamiento familiar ha crecido muchísimo en los últimos años. Nuevamente son cifras, son gráficos de Estados Unidos y podemos ver el endeudamiento mediante tarjetas de crédito o el endeudamiento general. Esto nos lleva también a llevar una vida mucho más condicionada porque debemos atender a repagar esas deudas, con lo cual nos resta bastante libertad. Pero es que además tiene otros hechos añadidos y es que ese crecimiento de la deuda hace que a veces se conceda crédito con demasiada liberalidad y lo peor que se puede hacer en la vida es darle un crédito, bueno, lo peor, una de las cosas malas que se pueden hacer en la vida es darle un crédito a alguien que no puede pagarlo porque genera sobre él un yugo que no va a poder llevar. Y esta imagen de los desahucios es un claro ejemplo de lo que estoy contando. Tercer hecho de este peligroso mundo de las finanzas, su complejidad. Lo que estáis viendo ahí es la estructura que seguían las hipotecas subprime, en concreto la generación de productos derivados de paquetes de hipotecas subprime, en el cual se perdía, por un lado, la percepción del riesgo que tenían estos productos y, por otro lado, se perdía la cadena de la responsabilidad sobre quién era el que debía asumir, en último término, el coste de un no pago.
Y conocemos muchos ejemplos en los que esa complejidad ha llevado también a daños y a dolor por parte de muchas personas. Bueno, algunos hechos de vida, algunos hechos que reflejan el peligro del sistema financiero. De una manera un poco más sistemática, lo que podemos ver es que puede ser beneficioso o perjudicial, ¿no? Puede ser perjudicial para las personas porque entran en contacto con productos peligrosos o con malas prácticas por parte de las entidades financieras y resultan dañados. Pueden ser peligrosos para las personas porque un sistema financiero demasiado desarrollado o con un ansia de crecimiento exacerbada nos anima a vivir endeudados y eso reduce nuestro margen de libertad y nos condiciona en las opciones de vida. Eso para las personas a nivel individual y para las organizaciones o las empresas a nivel individual. Y para el sistema, para la sociedad, el impacto del sistema financiero también es importante porque, por una parte, determina qué tipos de proyectos se apoyan, qué tipo de desarrollo implica y, por otra parte, como os comentaba antes, tener un tamaño enorme y perderse esa cadena de responsabilidad lo que hace es que entremos en un riesgo sistémico casi permanente. Y estamos viendo en el último decenio, pues de la manera más cruda, cómo se ha producido eso. Por lo tanto, si las finanzas son necesarias y pueden ser peligrosas, ¿cómo podemos hacer o qué interrogantes debemos responder para que las finanzas sean un poquito más éticas? Lo primero es la responsabilidad que tienen las entidades financieras y los intermediarios financieros en el uso del dinero. Lo primero, obviamente, es que el dinero se destine a algo que tenga una utilidad social y una función social. Y obviamente es al crédito y no a la especulación. La función social de la especulación me la han intentado explicar unas cuantas veces como una función de cobertura de riesgos. Realmente no he conseguido entenderla. Igual es porque soy demasiado tonto, no lo creo. Creo que la especulación no tiene una función social en sí misma, por lo tanto, un sistema financiero que permita ese tipo de movimientos no está atendiendo a su responsabilidad social. La segunda responsabilidad respecto al uso del dinero es, bueno, no se puede financiar todo. El dinero es limitado y los recursos son limitados. Pues tienes una responsabilidad, si quieres ser una entidad responsable, de priorizar aquellos proyectos que tengan un impacto social y medioambiental más positivo. Es lógico, es obvio. Y obviamente no puedes financiar proyectos que no puedan pagar, que no sean viables, que no sean económicamente sostenibles, pero a la hora de elegir tienes que priorizar los proyectos con mejor impacto social. El tercer interrogante en el uso del dinero es a quién no le estás dando dinero y por qué no le estás prestando crédito o no le estás prestando servicios financieros. Y aquí hago un pequeño paréntesis. En el mundo del sur se ha demostrado que el microcrédito puede tener un impacto positivo en el desarrollo de las personas. Pero el microahorro llega a ser incluso más poderoso para hacer que las personas y las familias sean menos vulnerables. Y entonces hay que preguntarse por qué no se ponen a disposición de las personas más vulnerables servicios financieros. ¿Cuál es la razón? A veces no es porque no se puede hacer un negocio suficientemente rentable con ellos. Ya se ha demostrado, también en el sur, que las personas en pobreza pagan religiosamente sus créditos y se pueden hacer esquemas de microahorro que son razonablemente rentables. Y a veces los interrogantes son casi culturales o de tener una forma de pensar o de tener una serie de sobreentendidos o malentendidos que nos llevan a no ofrecer crédito a personas que podrían acceder a él, crédito y servicios financieros. Por lo tanto, la tercera responsabilidad con el uso del dinero de los bancos y los intermediarios es evitar la exclusión bancaria. Lo estamos viendo en nuestro entorno con las personas pues, que no tienen papeles.
el hecho de no tener papeles no les da acceso a tener una cuenta corriente, con lo cual cuando pueden acceder a algún tipo de ayuda, pues no tienen dónde cobrarla. Imaginaos durante los meses de internamiento en la pandemia, cuando las entidades sociales estaban intentando gestionar las ayudas para las personas que no tenían nada, que se habían quedado en la calle y que además todo estaba cerrado, o sea, y no podían acceder ni a nada, ni a pedir en la calle porque no había nadie, ¿no? Y ellos además no se les permitía circular. Bueno, pues entidades como Cáritas tenían que dar, o estaban empeñados en dar pequeñas ayudas a estas personas para que sobrevivieran. Pero ¿cómo lo haces si no tienes una cuenta corriente donde recibirlo? Entonces, hay que ver que la exclusión financiera también es una de las grandes responsabilidades del sistema. Y la cuarta es la de proteger al cliente funcionando con transparencia y evitando el sobreendeudamiento, y sobre esto pues, se ha hablado profusamente en los últimos años. Las entidades financieras tienen esas responsabilidades particulares por el negocio que tienen, por intermediar dinero, pero además de eso tienen el resto de responsabilidades que tienen las organizaciones económicas, ¿no? Pues hacer un reparto justo de los excedentes generados por el negocio, mantener una responsabilidad fiscal, evitar las malas prácticas, y en el caso de la intermediación financiera estas malas prácticas pueden tener además efectos muy importantes a nivel social, porque ahí tenemos los ejemplos de lavado de dinero, evasión fiscal o financiación de armamento, ¿no? Y la cuarta responsabilidad es la del crecimiento consentido. Antes hemos visto cómo el tamaño del sector financiero, el tamaño proporcional del sector financiero en el Producto Interior Bruto americano se había duplicado en los últimos 50 años. ¿Qué sentido tiene crecer de esa manera? Eso ha conseguido que se agilice más la economía. Parece que los estudios nos dicen que no, que es importante que haya un sistema financiero bien desarrollado, ágil, activo, para que la economía tenga la savia necesaria, pero desde un punto hacia arriba no parece que cada punto de crecimiento del sector financiero vaya aparejado a un mayor crecimiento del resto de la economía. Entonces, el crecimiento desmedido del sistema financiero tampoco tiene demasiado sentido. Bueno, esos son los interrogantes a los que debe responder de una manera muy resumida, muy simplificada, pero a los que debe responder el sistema financiero y las entidades financieras individualmente. Y la cuarta parada del itinerario que os proponía es, bueno, vale, pero es posible hacer esto, se está haciendo, hay alguien que lo esté haciendo, hay alguien que esté intentando responder a todos estos interrogantes de manera satisfactoria y que sea fuerte éticamente. Pues sí, y hay muchas experiencias. Hay tantas experiencias que hay que separar un poco y hay que hilar fino. Perdón. Podemos encontrarnos experiencias de bancos, de entidades financieras que reclaman, que practican banca responsable. Es decir, que básicamente lo que hacen es atender a su función social de intermediación y que bueno, pues la inmensa mayoría de sus activos están destinados a crédito, y a crédito de proximidad, cercano a negocios, a personas que necesitan comprarse un coche, una vivienda o poner en marcha una tienda, ¿no? Bueno, eso es una manera de hacer banca responsable y es digna de alabanza, ¿no? Hay que, obviamente, indagar en los balances de esas entidades para saber hasta qué punto es verdad que practican una banca responsable. Hay otro tipo, que es lo que llamamos la inversión socialmente responsable, y yo pongo la palabra convencional, porque se tilda de inversión socialmente responsable a todo lo que intente ser
todo lo que intente integrar de alguna manera los interrogantes éticos en intermediación financiera. Entonces, ahí se integran pues, los fondos de inversión socialmente responsable, los fondos de pensiones socialmente responsables, pero también la inversión de impacto y la propia banca ética. Entonces, entra todo dentro de del mismo saco cuando se habla de inversión socialmente responsable. Entonces, yo voy a hablar separadamente de lo que llamamos, o lo que llamo yo, inversión socialmente responsable convencional, que básicamente son los fondos de inversión y los fondos de pensiones socialmente responsables, que lo que tratan de hacer es pues un cribado de la cartera de valores en los que invierten. Es decir, pues, lo típico y lo más habitual en España, además, es hacer un cribado negativo. Es decir, no voy a invertir en empresas de tabaco, de juego, fabricantes de armas o empresas energéticas o petroleras, porque pensamos o piensa el ideario de este fondo de inversión que no son los sectores éticamente aceptables. Hay otra estrategia que es decir, bueno, pues voy a coger unos sectores que sí me parecen aceptables y dentro de ellos voy a juzgar a las empresas y voy a invertir en las mejores, en las que tengan un comportamiento social más idóneo. Y hay ratings y hay unas metodologías complejísimas y un montón de consultoras y un montón de dinero detrás de ese negocio. Hay otra estrategia que está basada en, bueno, pues voy a hacer activismo accionarial, es decir, bueno, voy a invertir en una serie de valores, pero además lo que voy a hacer es hacerme presente en las asambleas y en la medida de lo posible en los consejos de administración o teniendo reuniones con los máximos directivos para intentar corregir el sino o el camino de esas empresas para que sean cada vez socialmente más responsables. Bueno, y hay muchas otras estrategias de hacer inversión socialmente responsable, pero lo que no podemos perder de vista es que en todos estos casos lo que hacen es invertir en valores cotizados, ¿no? O en valores estándar, en valores de mercado. Es decir, si queremos hacer inversión socialmente responsable convencional en España, pues tendremos que ir a las empresas que cotizan en la bolsa y básicamente las del IBEX 35. Entonces, con las limitaciones que tiene eso, porque tienes un espectro, un universo limitado de valores en los que invertir, de empresas en las que invertir. Y además son todas ellas empresas de gran tamaño y cotizadas. Y las empresas cotizadas están muy condicionadas por asegurar buena rentabilidad a medio, pero particularmente a corto. Y ese es el driver fundamental, y no el impacto social. Entonces vamos a tener siempre limitaciones. La inversión socialmente responsable convencional es enorme. Hay cifras que hablan de que ya es la mayoría de la inversión que se practica en el mundo, pues particularmente en los países anglosajones. Y es un movimiento interesante y que está realmente haciendo cambiar los comportamientos de algunas de las empresas cotizadas. Pero, como os decía antes, es elegir de entre las grandes empresas aquellas que dañen menos o que produzcan menos impacto negativo. Esto es cuestionable, ¿eh? Desde luego habrá algunas empresas que estén cotizadas que puedan defender que tiene un impacto social positivo, obviamente. El tercer grupo es lo que se llama inversión de impacto. Y es un grupo de inversión temática, es una estrategia de inversión temática en la cual dices, pues voy a invertir en energías renovables o voy a invertir en agricultura sostenible o voy a invertir en alguna temática que realmente tenga un impacto positivo en el desarrollo de las personas, ¿no? Dentro de la inversión de impacto, pues por ejemplo, se sitúan algunos bonos que emiten entidades públicas diciendo, bueno, pues voy a sacar una emisión de bonos y lo que recaude lo voy a destinar no sé, a promoción económica o a incremento de la actividad. O algunas entidades energéticas que sacan bonos para que los fondos recaudados con esos bonos los utilizan para sus proyectos de producción de energía renovable. Entonces, es una tendencia, es un movimiento muy interesante que está
que está creciendo en los últimos años, y la verdad es que se está haciendo pues bastante innovación. Hay ejemplos muy interesantes de inversión de impacto. El cuarto bloque en el que suelo meter a las entidades o los proyectos que intentan responder de una manera razonable a los interrogantes éticos es el que se autodenomina banca ética, ¿no? O finanzas éticas, ¿no? Porque lo que quiere hacer es responder de una manera impecable a todos esos interrogantes, de tal manera que su intermediación no solo no dañe, no solo no mejore algunas cosas, sino que llegue a transformar la realidad. Hay espacio para todas. Creo que todas son necesarias porque hay gran necesidad de servicios financieros. Las finanzas éticas o la banca ética, al ser tan exhaustiva o tan purista, pues se pone cortapisas, se pone límites, porque obviamente el universo de proyectos que va a poder financiar es limitado. Tiene que ser proyectos con un altísimo valor social y ambiental, y no son tan habituales, o no hay tantísimos como nos gustaría. Entonces hay sitio para todas. Hay muchísimas. Si ya nos centramos en los tres últimos grupos, y básicamente en los últimos grupos, el de inversión de impacto y el de banca ética, hay un montón de iniciativas en todo el mundo. Hay algunas iniciativas que son lo que se llama self-managed o autoorganizadas, es decir, comunidades que se autoorganizan para proveerse ellas mismas de servicios financieros. El caso más extremo sería las cooperativas de ahorro y crédito, pero hay ejemplos mucho más pequeños que lo que intentan hacer, bueno, pues sobre todo proveer de fondos a quien no tiene acceso a la banca convencional. En el otro extremo están las plataformas, el peer-to-peer, la desintermediación, el quitar de medio los bancos, quitar de medio de las entidades, poner plataformas y prestarnos entre particulares, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy, muy curioso, y es que Podemos, bueno, ya no sé en qué elecciones, porque han pasado tantas elecciones en los últimos años, intentó o financió su campaña con préstamos que le hacían sus simpatizantes. Tenían una plataforma y firmaba préstamos individuales, persona, partido político, y creo que los devolvió después con el dinero que iba ingresando, pues, por las asignaciones que le corresponden por su representación parlamentaria. Pero igual que eso, pues hay Ideas, que es una comercializadora de comercio justo, también ha puesto en marcha préstamos de personas a la entidad para, por ejemplo, en este caso, prefinanciar cosechas de comercio justo. O Somenergia, que es una productora y comercializadora de energías renovables, ¿no? Esos son organizaciones que se han montado su propia plataforma, pero también hay plataformas que ofrecen el servicio a terceros, ¿no? Y en España tenemos a la Bolsa Social, o en Reino Unido tenemos a FX, o tenemos eCrowd, y hay muchísimas plataformas, pero obviamente no todas ellas hacen intermediación financiera con criterios éticos. Es decir, no todas ellas criban a qué tipo de proyectos se le está concediendo préstamo. O sea que hay que hilar fino una vez más. Y en la parte intermedia tenemos un montón de organizaciones. Organizaciones que intentan hacer, pues eso, desde banca convencional responsable hasta inversión de impacto, hasta banca ética. Los claros exponentes de banca ética en el Estado español son, por un lado, FIARE Banca Ética y, por otro lado, Triodos. Triodos tiene mayor tamaño, FIARE tiene otras características, quizás sea una banca más participativa, pero también está teniendo un crecimiento importante en los últimos años. Y ambas son bancos con ficha bancaria y que pueden ofrecer la mayor parte de productos bancarios que pueden utilizar cualquier consumidor o consumidora, ¿no? ¿Vale? Pero además de la banca ética, con FIARE y con Triodos como sus máximos exponentes, tenemos también algunas otras entidades que hacen financiación ética y en las cuales se puede invertir, ¿no? Y entonces tenemos a COP57, a Oikocredit, que es de donde yo vengo, o CREAS, bueno, hay
un montón de iniciativas en las que se puede invertir sabiendo dónde va a ir tu dinero. Pero ahí veis, en pequeñito, entre interrogantes, una cosa que pone Maderas Nobles del Segura, y es un caso muy curioso. Era un esquema Ponzi, un esquema de estos piramidal. Se suponía que con lo que invertías se plantaban árboles en la Sierra del Segura y esos árboles eran de que producían una madera muy noble, que esas maderas nobles incrementaban su valor con los años. Es decir, el crecimiento del árbol daba unas rentabilidades a 50 años fantásticas. Pues terminó convirtiéndose en un esquema piramidal donde la gente perdió todo su dinero y se presentaba a sí misma como una inversión ética, socialmente responsable y sobre todo medioambientalmente responsable. Es decir, que en todas partes cuecen habas y que lo que hay que hacer siempre es mirar con mucha lupa y con mucho cariño. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Creo que más o menos me voy ajustando a lo que me estabais pidiendo y únicamente una última reflexión. A veces me han preguntado, bueno, ¿en qué proyectos hay que invertir para hacer banca ética o intermediación ética? Digo, no hay proyectos tipo. Lo que hay que hacer es un análisis, por una parte financiero, obviamente, para ver que el proyecto es viable. Y por otra parte, hay que hacer un análisis ético-social bien fundado, bien sólido, para decidir si un proyecto pues, merece tener financiación o no merece tener financiación en función de los criterios que tenga la propia entidad de banca ética. Tipos de proyectos hay muchos, ¿no? Desde gente que financia teatro o universidades, o gente que está financiando primera vivienda, pero no financia segunda vivienda, gente que está financiando microfinanzas, como os comentaba antes, en el sur, gente que está financiando agricultura ecológica, gente que está financiando agricultura no ecológica, por lo que es la protección del medio rural y el afianzamiento, afincar población en los medios rurales, gente que está financiando cooperativas de vivienda de uso compartido, gente que está financiando cooperativas de vivienda que terminan siendo en propiedad de las personas. Hay un montón de proyectos y la clave aquí es encontrar cuál es el proyecto o cuál es la entidad que mejor responde a los valores personales. Es decir, no hay un manual, no hay un libro, no hay una guía de qué es banca ética, qué está bien y qué está mal, qué hay que financiar y qué no hay que financiar. Cada persona tenemos unos valores, ya no vivimos en esa sociedad donde el Estado o la Iglesia o la familia o algún ente superior nos decía cómo teníamos que pensar y que vivir, cómo teníamos que sentir y cuáles eran los valores predominantes. Vivimos en una sociedad mucho más líquida, para bien o para mal, donde los valores tenemos que conformarlos personalmente en diálogo con los demás, ¿no? Entonces, no hay un decálogo de valores y de criterios para decidir qué proyectos se financian y qué no se financia. Entonces, tenemos que intentar encontrar aquella entidad que respire de una manera más parecida a la nuestra. Bueno, por último, estáis pensando, bueno, pues todo esto de la banca ética pues no deja de ser una gota de agua en el mar, porque si queremos que nuestro dinero se dedique únicamente a financiar energía renovable, a agricultura ecológica, comercio justo, arte, obviamente no va a haber muchos proyectos y no va a haber mucha posibilidad de destinar fondos a la banca ética. Pues, bueno, no es tan pequeña. Hay algún par de redes, quizá la red más que ofrezca cifras más significativas es la Global Alliance for Banking and Values, que funciona a nivel internacional y son todo bancos éticos. Y ahí tenemos algunas cifras, por ejemplo, 110 miles de millones en activos. Obviamente esto es más pequeño que cualquier banco de tamaño mediano en cualquier país del norte, pero ya deja de ser algo anecdótico, algo de lo que se puede uno
puedes entender y reír tan fácil. Tienen presencia, tienen impacto real sobre la vida de muchas personas. Hay otra red que es FEBEA, la Federación Europea de Bancos Éticos, que también tiene algunos datos muy interesantes. Y por mi parte, pues hasta aquí he llegado. Creo que ahora hay un rato de preguntas, respuestas, debate, que alguien moderará con más habilidad que la mía. Ahí tenéis mi correo electrónico por si alguna persona pues, quiere ponerse en contacto conmigo fuera de este entorno. Y bueno, intentando ajustarme y entrar en tiempos, hasta aquí hemos llegado con este viaje en 4 etapas. Muy bien, es que ricasco, Jorge. La verdad es que es un placer oírte y además yo creo que debería haber más personas como tú, ¿no? En la línea en la que estás trabajando tú, ¿no? En el sentido de, bueno, pues esa búsqueda de una responsabilidad social, esa búsqueda de bueno, pues de inversiones en fondos sociales. Y me ha gustado muchas de las cosas, pero bueno, luego comentaré alguna cosita en general. No sé si hay varios, yo creo que hay varias personas, ¿no? Que te han mandado ya alguna cuestioncilla por ahí. Estaba mirando aquí en el chat. Sí, me están enviando por aquí, hay una persona que me ayuda por detrás intentando filtrar las preguntas, ¿no? La primera que me llega es si los bancos islámicos son un tipo de banca ética. A veces sí, a veces se las mete dentro de lo que es la banca ética, pero la banca islámica hay que mirarlo con un poco de cuidado. Ya es que teóricamente la banca islámica no permite cobrar intereses, pero en realidad están asegurando la viabilidad de la entidad financiera de otras maneras. Entonces, la banca islámica pura y dura, hay veces que se la incluye dentro de la banca ética, pero hay que mirar cada uno de los proyectos. Y no, el mero hecho de no cobrar intereses es en sí un valor ético. Yo me lo plantearía. Bueno, tengo otras preguntas por aquí. Hay una que pone, ¿qué opinas de esas entidades bancarias que se autodenominan responsables socialmente? Cuando a la hora de financiar a empresas en épocas de pandemias ofrecen intereses mayores del 2,5%. Vale. Un 2,5% hace años hubiese sido un interés baratísimo, tirado de precio. No hay que perder la perspectiva. Y la intermediación financiera es un negocio complejo, es un negocio donde hay muchos riesgos y hay que tener una cobertura de riesgo importante. Por lo tanto, yo no tengo una respuesta tan categórica como no son responsables porque no nos ofrecen una tasa de interés suficientemente baja. Y voy a hablar de algo que conozco muy bien, que es el mundo de los microcréditos. La tasa de interés que se cobra a las personas en muchos países del sur ronda el 20 o el 30% o incluso más anual. ¿Eso qué es? ¿Es un interés usurero? ¿Es un interés abusivo? No. ¿Cuál es la alternativa que tienen esas personas? Esas personas la alternativa que tienen es ir al prestamista, ir al usurero de su aldea, que les va a cobrar interés del 100%. ¿Vale? Y encima, esa persona va a coger un préstamo de $100 o el equivalente a $100. Es mucho más caro conceder 100 préstamos de $100 que un préstamo de $10.000. Por lo tanto, los costes de intermediación son mucho más altos y además el riesgo es mucho más alto. Entonces, y viven en países donde la inflación es mucho más alta. Por lo tanto, también la tasa de mercado para personas teóricamente de clase media es mucho más alta. Entonces, una tasa de interés del 20% puede estar justificada. Lo que no está justificado es relajarse y no ser eficiente. Eso no está justificado en ningún caso. Y que encima quien lo pague sean las personas que reciben los préstamos. No sé si he respondido. Igual he dado un rodeo para evitar llamar irresponsables a algunas entidades financieras. Bueno, tengo aquí otra pregunta. Y es... no sé si es bueno que yo lea las preguntas y me responda a mí mismo. Parece un monólogo.
Una pregunta de Aitor Cortabarría. Dice, ¿cómo se analiza desde el punto de vista técnico de repago de crédito cada proyecto una vez decidido su interés ético? La metodología es exactamente igual o muy parecida a la de cualquier otra entidad financiera. Es un análisis de viabilidad económico-financiera y si es necesario, pues se toman incluso garantías, avales. Bueno, en ese sentido es exactamente igual. Si lo que quieres hacer es tener una intermediación financiera sostenible en el tiempo. Existe también una forma de intervención que le llaman los fondos rotatorios, es decir, que con capital donado tú te dedicas a dar préstamos pequeños, pero sabes que la tasa de devolución, la tasa de impagados va a ser muy alta y que después de 2, 3 o 4 ciclos de préstamo se te van a agotar los fondos, ¿no? Pero si quieres realmente ser sostenible en el tiempo, tienes que aplicar metodologías rigurosas de contención del riesgo. Bueno, no me han llegado más preguntas. Yo no sé si habrá... Yo te haría una pregunta, no sé si me oyes. ¿Sí? Hola, bueno, soy Miguel, muchas gracias por tu presentación y te quería preguntar, hoy en día si necesitamos un crédito, la mayoría vamos directo a las entidades financieras más típicas. ¿Cómo crees que se puede cambiar la cultura para que la gente tome conciencia y se dirija a entidades más responsables como las que nos has presentado, que al final a largo plazo nos van a beneficiar más a todos, en mi opinión? Gracias. Sí. Buena pregunta la de cómo hacer que la sociedad cambie sus costumbres. ¿Cómo ha dejado la sociedad de fumar? ¿Cómo se está cambiando en el tema de género? O sea, son cosas muy enraizadas en nuestro subconsciente, ¿no? Necesito un préstamo, me voy al banco de siempre. En realidad esto se consigue pues, porque primero son unos pocos locos los que empiezan a poner en marcha este tipo de iniciativas y adherirse a ellas. Después empiezan a tener el respaldo de lo políticamente correcto, lo que está bien. Entonces, pues desde las instituciones públicas empiezan a decir esto de la entidad de la banca ética está bien. Y de hecho ya hay algunas declaraciones, tanto del Parlamento Vasco, Navarro y otra serie de entidades políticas. En Italia tienen incluso aprobada una regulación específica para este tipo de entidades. Y después va entrando en lo que es el lenguaje habitual de las personas y al final termina siendo algo mayoritario. ¿Dónde estamos en el mundo de la banca ética? Estamos en el primer paso. Estamos todavía en algo que es muy poco popular y como tal, pues es difícil que la primera idea que se te pase por la cabeza sea la de acudir a un banco ético. Eso y que además la banca ética te va a hacer algunas preguntas incómodas. ¿Qué te vas a comprar con este dinero? ¿Un coche de alta gama? ¿Una segunda vivienda? ¿O lo vas a utilizar para ampliar tu tienda o para comprarte una primera vivienda en un lugar normal y corriente y modesto? No sé si te he contestado, pero lo he intentado. Sí. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? En el chat o donde sea. Sí, hay una de Arcaiz, me parece, aquí antes. ¿Crees que es inevitable un cambio social para que una banca ética mundial coja forma? Pues buena pregunta. ¿Cambio social en qué sentido? La banca ética no procura, por lo menos las entidades que yo conozco, no procuran liderar un cambio social, procuran acompañar un cambio social. El cambio social al final tiene que estar protagonizado por los ciudadanos y por las ciudadanas y tiene que ir además de la vía de
de los cambios políticos de fondo y los cambios económicos que acompañan a eso. Entonces, la banca ética no es más que un agente más. Si la sociedad avanza hacia una economía circular, sostenible y más inclusiva, la banca ética será general y mundial. Si no avanza por ahí, pues seguiremos acompañando los procesos que tiendan a eso, pero seguirá siendo del tamaño que tenga ese tipo de economía. Bien, veo que también aquí John nos hace una reflexión, diría yo, también un poco. Y es que dice que la banca, como cualquier empresa privada, persigue rentabilizar su negocio, a veces con métodos poco éticos, como se está viendo en los últimos tiempos. A la vez, son los propios accionistas de las entidades las que presionan para que sus dividendos no se vean mermados por políticas poco rentables, con lo que es difícil aplicar criterios éticos si ello conlleva a una reducción de los mismos. Sí. Bueno, a ver, es una de las cosas perversas de nuestro sistema turbocapitalista, ¿no? Por ponerme un poco estupendo. A ver, sí, vale, pero ¿quiénes son los accionistas? O sea, ¿quién es el mercado? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿El mercado qué es? ¿Es un ente abstracto? ¿No somos nadie? ¿Somos todos? Aquí es donde decir, vale, tenemos que asumir una doble responsabilidad. La primera es la de incidir en el cambio de estructuras, el cambiar ese mercado. Y el segundo, en lo que nos compete a nosotros como consumidores, como ciudadanos, también podemos cambiar muchas cosas. Entonces, yo te devuelvo la pregunta o te devuelvo la reflexión. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar eso? Ten en cuenta que cuando tú tienes el dinero en una cuenta corriente y ves en qué para qué está utilizando tu banco ese dinero, puede que esté utilizando un 30% o un 20% para dar préstamo a pymes, a ciudadanos, y puede que esté utilizando otro 30% para tener inversión de más largo o más corto plazo en empresas cotizadas. ¿Y a qué está animando? Porque si tiene toda esa inversión, tiene acciones de empresas cotizadas. Son quienes están detrás presionando, como has dicho en tu pregunta, para que se dé la máxima rentabilidad a corto plazo. Con tu dinero, el que tienes en tu cuenta corriente. ¿Vale? Entonces ya ves que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Todos somos responsables, todos somos corresponsables, tenemos una doble responsabilidad de intentar transformar, intentar con nuestro comportamiento como consumidor también transformar lo que está en nuestra mano. No sé si hay alguna cosita más por aquí. Por aquí no va llegando nada más. Bueno, pues yo creo que comentarte un poco, Jorge, que bueno, pues yo creo que nos has hablado de que realmente la educación financiera, un día como hoy, pues el Día de la Educación Financiera, está siendo verdaderamente una educación financiera quizás más de tipo instrumental y falta bastante, creo yo, de esta otra educación financiera que tú nos has estado planteando aquí, ¿no? Pues más de tipo social, ¿no? Estamos muy enfocados al instrumental, al individual y el mío, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que también pues, nos viene muy bien, ¿no? Yo creo que quizás otra reflexión a la que creo que se puede hacer después de lo que has comentado es que verdaderamente el hecho de que se siga avanzando hacia un camino, ¿no? Pues, de esta banca ética que hemos titulado en la sesión, yo creo que depende un poco de todos, ¿no? Tanto de entidades públicas como entidades privadas, como el individuo en sí, de forma individual, como persona, vamos. Entonces, si vamos más un poquito en la línea de preocuparnos porque todo en lo que invirtamos, en todo aquello en lo que esté relacionado con las finanzas propias e incluso a nivel pues, del organismo en el que estamos inmersos cada uno de nosotros, en nuestra empresa, en nuestra organización, se preocupa especialmente de que, bueno, pues que todo ese dinero que se obtiene o lo que se está invirtiendo se haga de una forma mejor para la sociedad actual y futura. Yo creo que eso es algo pues que entre todos, ¿no? Deberíamos tratar de ir avanzando, ¿no? Poco a poco. No es fácil, desde luego, ¿eh? No es nada fácil. Y es eso lo que básicamente creo que ha estado muy bien la aportación, y no sé si hay alguna otra cosita más que queráis por ahí. Estoy mirando aquí abajo en lo del chat.
pero no parece que haya nada más. También ya a la hora de la comida. Agradecer, Millasker, Jorge, por supuesto, un placer enorme contar contigo. Nos gustaría seguir contando contigo para que nos vayas contando de cara a futuro cómo va evolucionando este camino bueno, pues que se va abriendo, todavía podemos decir casi incipiente, y que nos vayas contando cómo va evolucionando y esperemos que vaya mejor. Gracias a todas y a todos, chicas, también chicos que sois también aquí de nuestra facultad, que me consta que os habéis apuntado, pues para profundizar en algo que a veces, pues quizás en las clases tampoco nos da suficiente tiempo. Y también veo algún compañero o compañera docente, pues que aprovecho también para felicitar ese día de los y de las docentes. Milla esker y hasta la próxima.